se pondrá. Bueno, cuando tú mientras tanto, vamos a hacer una recapitulación porque hemos tenido la suerte de ser un poquito diversos, tanto la primera como la segunda de las clases. Si tuviera que decir una palabra sobre Simone Weil, no podría decir más que una. Lo resumiría, creo, todo el mundo. Simone Weil, en esta materia que nos ocupa en estos días, es encarnación. Yo creo que no hay otra palabra para definirla después de cómo nos la presentó Antonia Girer el primer martes. Encarnación porque es una de las personas que toma absolutamente en serio, a rajatabla y de forma radical, el situarse en la posición de la otra persona, sabiendo que no es ella, sabiendo que no es la otra persona, pero radicalmente quiere decir la experiencia de ser contra otro por amor, solamente por amor. El martes pasado tuvimos una peli, El Castillo Ambulante, entre otras cosas porque Antonia se nos había ido por el punto adelante, había decidido ir a la punta y ver el Atlántico al fondo. Y vimos El Castillo Ambulante. Fíjate, Antonia, que después de verlo, pensé que qué acertada ha estado Antonia, que se ha ido de viaje. ¿Ves? Y nos ha recogido un poco el título como para tener que darle otra vuelta. Bueno, pues El Castillo Ambulante de Miyazaki también es solo una palabra. Es una película de animación preciosa, bueno, aparte yo soy muy fan de ese director, pero es una película preciosa, bien encaminada con el tema que nos ocupa, ese tipo de mujeres filósofas, que más que filósofas, o mejor dicho, más que filósofas, en el propio sentido de la filosofía, son completamente trascendentales, su pensamiento. Bueno, pues Miyazaki hace también un ejercicio semejante a estas autoras y desde luego muy acompasado con lo que está haciendo Antonia con sus pensamientos. Miyazaki, si tuviera que poner una palabra después del Castillo Ambulante, tendríamos que poner compasión. Porque la escena final es esta, la unión de la humanidad, que es el mago, con la protagonista, que es la compasión. Y hoy tenemos a otra grande de la filosofía europea, Edith Stein, que ahora Antonia rápidamente nos presentará, y os propongo este ejercicio, que al final de la disertación de Antonia busquemos una palabra. Yo, si tenemos tiempo, y espero que sí, intentaré que cada cual podamos pronunciarla. Esto nos dará mucha fuerza cuando salgamos y seguramente le dará fuerza a esa humanidad para ver si le da un poco de compasión, un poco de amor, se pacifica un poco. ¿De acuerdo? Gracias a Alfonso también por estar aquí, porque Alfonso ha sido nuestro mago, protector en todo este ciclo, y tuvimos la ocasión de compartir con él una introducción muy bonita sobre, ya no sobre esas 5 mujeres, sino sobre la sexta mujer que también. Así que, Antonia, cuando quieres. Vale. Bueno, yo voy a decir que Pilar, con sus razonamientos, nos ha resumido el día de hoy, o sea que ya me puedo ir. Algo sí que quiero decir es que si recordamos solo un poquito de Simone Weil, mirad, todas esas mujeres están en la Segunda Guerra Mundial, Edith Stein en la Primera también. La situación de la mujer es bastante dolorosa y todas ellas sufren mucho por esto y quieren poner su grano de arena para la evolución de la mujer. Si recordáis a Simone Weil, ella, su manera de defender a la mujer era negar todo lo que era propio del feminismo de su tiempo. Incluso se negó a ser judía, aunque lo era. Ella negó todo lo que le pudiera poner una etiqueta. Y liberándose de eso, podía meterse en una fábrica, Es una manera de defender la situación de la mujer. Esto es Simone Weil.
Bueno, pues hoy nos encontramos con una persona absolutamente diferente. No niega ni su feminidad, ni niega su judaísmo, ni niega nada. Lo asume. Y veis que prácticamente de otra manera hace lo mismo que Simone Weil, pero sin negarse ni atacar a nada. Es otra manera de sufrir unas consecuencias y es otra manera de liberar a la mujer. Bueno, la frase es una de tantas que era para... Bueno, como veis, dice que las mujeres comprenden no solo con el intelecto, sino también con el corazón. Y esto os lo dice una filósofa de primera clase. Vale. Simone Weil nació en Breslau, en Silesia, hoy pertenece a Polonia. Era la menor de 11 hijos, de 11 hermanos. Sus padres eran judíos, tenían un negocio maderero. El padre murió muy joven, siendo Edith muy joven, y la madre tuvo que tirar adelante con la empresa y con los hijos. Mirad, si el primer día os dije que vivir con estas mujeres debía ser difícil, Edith Stein fue difícil desde el primer día. Era súper sensible, era muy inteligente. Llega un momento que va a la escuela y decide que esto es perder el tiempo y se niega a ir, como se empeñó en ir. Siendo adolescente, empezó a cavilar sobre la religión judía, que era la que profesaban sus padres, y sencillamente decidió que no quería ser religiosa, que ya simplemente pensaba, yo estoy en el mundo ¿para qué? Pues para servir a la humanidad. Esto lo dice un adolescente un buen día que se levanta y dice, mira, mi misión es servir a la humanidad, nadie le debió hacer caso. Pero lo cierto es que ella lo vivió profundamente y lo cierto es que dejó de ir a la escuela. Era muy voluntariosa, era una persona que cuando veía que alguien se reía de alguien, se negaba rotundamente y se enfadaba, porque ella pensaba que nadie tenía derecho a juzgar a nadie. Y esto os lo está diciendo un adolescente. Esta adolescente, un buen día, le dijo a su madre que volvía a la escuela. Y en un año recuperó todos los años que había perdido, con tranquilidad. Bien, un buen día les dice a su madre que ella quiere ir a la universidad. Ir a la universidad supone que tiene que irse fuera de su casa. En su casa el dinero no era lo que más abundaba, pero la madre, como buena madre judía, hizo todo lo posible para que su hija fuera a la universidad. Llegó a la universidad. Quiero avisar que las mujeres en la universidad había un número clausus de mujeres que estudiasen.
pero ella tenía una capacidad tal que nadie lo dudó. Y prueba de ello es que Husserl, todos habréis oído hablar de Husserl, el gran filósofo, cuando la vio, dijo, esta me interesa como ayudante. Vale, entonces aquí yo os pongo que no era vengativa, pero se dio cuenta que Husserl estaba abusando de ella. ¿Sabéis para qué la usara? Para que le arreglara los papeles que iba dejando esparciendo por todo el despacho. Pues en vista del éxito, se da cuenta que Husserl no la acepta sencillamente porque es mujer, aunque la haya elegido o sea, estaba para elegir ella o Heidegger. Heidegger hablaremos con otra persona de las nuestras, pero Heidegger es otro gran filósofo, como sabéis, pues la prefirió a Edith Stein. ¿Por qué? Porque Edith le arreglaba los papeles. Cuando ella se dio cuenta, decidió que se había acabado la historia. Y entonces empezó a meterse en reuniones para la liberación de la mujer y para conseguir el voto femenino. Abogaban por la igualdad de la mujer tanto en la universidad como en el voto. La mujer no podía votar. Abogaban porque la mujer pudiera tener una profesión, porque consideraban que la mujer podía ejercer una profesión tan dignamente como podía ejercerla cualquier hombre. No querían ser más que los hombres ni quitar ningún papel a los hombres. Querían que se les permitiera desarrollar sus facultades. Y en esto gastó mucho tiempo y mucho esfuerzo personal. Ella en sus conferencias siempre decía que la vida de la mujer tenía que poder ser compatible con el trabajo de la familia y el trabajo de la calle. Creo que no se atrevió a decir que el marido tenía que ayudar, pero a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? Bueno, aquí tenéis a tres personajes. En Göttingen, donde estudiaba, fue una brillante estudiante. El de las barbas es Husserl. Husserl pretende renovar la filosofía de tal manera que se la pueda considerar ciencia. Con el nazismo, Husserl era judío, con lo cual tuvo que dejar su cátedra y cogieron la cátedra Max Scheler y Martin Heidegger. Fijaros, Heidegger era un filósofo muy importante y este hombre de alguna manera favoreció la presencia de la mujer en la universidad. Cuando hablemos de Hannah Arendt, veréis, lo puedo adelantar, que fueron amantes. Es decir, este hombre estaba avanzado en la idea de la mujer en la universidad. Pero para el caso de Edith Stein, simplemente le ayudó a que pudiera tener el título y que consiguió con las mejores notas, pero un título que no le daba opción a enseñar en la universidad. Las mujeres no podían enseñar en la universidad. Podía tener todo el doctorado que queráis, pero no podía ejercer. Y este señor os lo he puesto solito porque es la base del cambio de vida de Edith Stein. Adolf Reinach, o no sé cómo se dirá, más o menos, era profesor numerario, es decir, que no era catedrático ni ninguna cosa de esas. Husserl y Heidegger lo tenían para que ayudara a los estudiantes a hacer sus tesis doctorales. Este señor era protestante
y ayudó a Edith a terminar su doctorado. La mujer se lo tomó tan en serio, que llegó un momento que encontró tantas barreras que incluso llegó a decir que se suicidaría, que ella ya no podía con aquello. Y fue Reynolds el que le animó y el que le acompañó. Este señor en la Primera Guerra Mundial participó y murió. Y ahí es donde empieza el cambio de Edith Stein. Este señor tenía una esposa que se encontró con cientos de papeles de su marido. Y pensó, en lugar de tirarlos, puede que llame a alguien que me ayude a arreglar un poco este follón. Entonces, Edith Stein llegó allí pensando, la encontraré destrozada, a ver cómo la consuelo. Fíjate tú, un matrimonio que se llevaba tan bien, que se querían tanto y Y llegó y se encontró con una mujer que le dijo, mi marido sigue viviendo para mí. Yo soy creyente, era protestante, y yo creo que para un creyente la muerte no es el final. Con lo cual, Edith Stein se quedó de una pieza y dijo, con mis filosofías a mí me falla algo. Yo estaba esperando una reacción y me he encontrado con algo que me ha dejado desconcertada. Ante esto puedes hacer dos cosas, pensar que es una fresca o una ilusoria, o pensar que cada persona tiene una trayectoria vital que si no callamos no podemos entender. Ante los demás, solo puedes empatizar cuando callas. Y cuando tú no vas con tu rum y das lecciones de todo lo que el otro debe hacer. Ahí empezará el gran trabajo de esta mujer, la empatía. La empatía porque comprendió que aquella mujer le estaba mandando un mensaje que ella, con todas sus historias, no había imaginado ni hubiera comprendido si no hubiera callado. Entonces entramos en lo que es fundamental en la filosofía de Edith Stein, es la empatía. La empatía es la capacidad de experimentar interiormente el interior del otro, es estar ante el otro y comprenderle sin palabras. Es aquello que te llega, que tú lo aceptas y lo vas comprendiendo. Esto es la empatía. La empatía no es decir si esto es bueno o esto es malo, no. La empatía es llegar al otro en el interior del otro, como Edith Stein pudo llegar al interior de aquella mujer. Y le conmovió tanto que pensó, si esta persona es capaz de vivir esto de esta manera, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Con mis teorías, igual no estoy entendiendo nada. Y fue cuando Edith Stein empezó su transformación. Mirad, una persona no se convierte, bueno, lo del caballo de San Pablo, no sé si se cayó del caballo, pero le costó su tiempo. Nadie se convierte de hoy para mañana. Y si alguien se convirtiera o convirtiese de hoy para mañana, hay que hacérselo mirar. Nadie puede dar un giro a su vida como giramos un calcetín. Ella se encontró con su amiga, recibió un fuerte golpe interior y empezó a cavilar. Y empezó a cavilar
y a darle vueltas. Y veréis cómo sigue la historia. Bueno, y ahora diréis, esta se le ha ido al bolo. No, no se me ha ido. Como estaba con la historia de la empatía, Meryl Streep me lo puso fácil. Mirad, ella, con unas palabras muy bonitas y a mí me encantó, yo me lo hubiera puesto 8 veces. Dice, la empatía, cojo la parte de abajo, es la forma más radical de acercamiento y diplomacia. En este nuestro mundo, cada vez más hostil e incierto, espero que podamos hacer nuestra otra regla que se enseña a todos los actores. Lo importante es escuchar. Y con eso os recuerdo que hay un principito que estaba en un planeta y que cayó en un desierto, que le explica al piloto desesperado de la vida que lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón. Esto es la empatía. Y no es eso tan complicado que hacemos los psicólogos, que explicamos, volvemos, no. La empatía es estar con el otro, escuchar y escuchar su corazón. Y dejarte de poner juicios, adjetivos y todo eso que gastamos porque no sirve para nada. Porque tú te haces tu rollo, tú te haces tu imagen del otro, pero no es la suya. Y entonces, como el otro ya sabes lo que te va a contestar y tú lo que le vas a decir, nunca hay cambio. Y este es el problema de la guerra y de nuestro mundo. Edith Stein está estudiando y empieza la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y entonces ella está en su proceso de transformación y decide, bueno, es importante que yo esté estudiando, pero Reichmann ha muerto en el frente, otros amigos suyos murieron en el frente porque la Primera Guerra Mundial fue auténticamente desastrosa, y entonces ella se formó en algo de enfermería, imagino que no se sacó la carrera, y se fue a un hospital de campaña, porque consideró que era lo que tenía que hacer. Y siguiendo con sus vueltas y sus historias, de vuelta del hospital, pasó por la Catedral de Frankfurt. Y ella entró en la iglesia y vio que entraba una señora con la cesta de la compra, se sentaba, rezaba sus oraciones, volvía a coger la cesta y se iba. Y pensó, ¿qué es esto? Que esta señora entre con la cesta de la compra, rece y se vaya. Esto no pasa en una iglesia protestante, mucho menos en una sinagoga. A la iglesia protestante se va para el oficio y te vas. Y a la sinagoga se va para el oficio y te vas. Y esto le llamó tanto la atención que ese Dios pueda ser tan cercano que yo pueda pasar por allí como paso a hablar con mi tía. Y esto le fue metiendo. A continuación, vuelvo un poco atrás, llega Hitler al poder. Acordaos que hablamos el otro día que Hitler era un señor democrático. Le eligieron democráticamente, o sea que... Edith Stein se volvió a encontrar con el poco paso que había dado, pues volvimos atrás, porque el nacionalsocialismo
reducía a las mujeres a 3 ámbitos: a los hijos, a la cocina y a la iglesia. La misión de la mujer era engendrar muchos hijos porque el pueblo alemán necesitaba gente. No podían entrar en el mercado laboral y muchísimo menos en la universidad. Incluso se les restringió el acceso para estudiar. Y quiero recordaros que los nazis nunca dijeron que iban contra ningún tipo de religión. Simplemente era una cuestión política. Puesto que el Papa Pío XI escribió una encíclica o una carta apostólica diciendo que no le parecía bien lo que estaba haciendo Hitler, entonces él consideró que esto era un tema de Estado y fue cuando prohibió a todos los católicos lo que tenían prohibido y alguna cosa más, fueran judíos o no fueran judíos. En las cámaras de gas murieron judíos, pero murieron muchos no judíos. Por lo tanto, tenéis que pensar que aquí en España, yo no lo sabía, pero como me informo, se veneraba a Hitler, porque se consideraba que gracias a Hitler no entraba el comunismo. Por eso Hitler tenía muchísimos partidarios, católicos, protestantes y yo qué sé. Entonces, ir contra Hitler era un problema de Estado, no un problema religioso. Y el problema con los judíos, en principio, fue un problema económico. O sea, por esto, mirad, Edith Stein es una santa diferente, es una santa que yo no sé si ha hecho algún milagro en su vida, no tengo ni idea. No es una santa que muriera por su catolicismo, murió porque era judía. O sea, es santa, pero no porque muriera defendiendo la fe católica. No, murió porque era judía, era una cuestión de Estado. Y esto sí que quiero que quede muy claro. Y que se les arrestaba porque eran judíos y no hay más. Entonces, ¿qué tuvo Edith Stein además de ser judía? Bueno, pues otras cosas. Pero es bueno tener en cuenta que Edith Stein se convirtió al catolicismo, pero siguió acompañando a su madre a la sinagoga. Edith Stein en ningún momento negó que fuese judía, ni renegó de su judaísmo. Es más, ella afirma que está contenta de ser católica porque al fin y al cabo es de la misma saga que Jesús, que es judía como era Jesús y no hay más. También es verdad que esta mujer tiene una idea de lo que es la vida y de lo que es la entrega, que es la misma que ve en la cruz. Es decir, ella ve que puede hacer algo por la humanidad dando su vida. Y esto es muy típico de la religión judía. O sea, la resurrección, no es que no crean la resurrección, pero no es el punto, es la inmolación. Y esto ella lo vive poniéndose cuando entra en el convento Benedicta de la Cruz. Tiene claro que su misión
es entregar la vida por su pueblo. Atención al dato, en ningún momento dirá voy a dar la vida por la religión católica. No, no, no. Quiere dar la vida por su pueblo. Escribe al Papa y le dice lo que está pasando. Voy a deciros que no le hicieron caso. Le mandaron una bendición apostólica, algo es algo. Pues menos es nada, ¿no? Bien. Ya os dijo que se doctoró en filosofía, que estuvo en los movimientos feministas católicos, aun cuando todavía no se había convertido, y pedía a la Iglesia no solo la igualdad, sino la formación de la mujer. Ella afirmaba que para ser buen cristiano, buen católico o buen judío, la mujer tiene que estar informada. La mujer tiene que tener una formación. Ella se apuntó a los grupos feministas de la diferencia. Yo no sabía lo que era. Simplemente que afirman que lo que la mujer pretende conseguir nunca va en contra de lo que ha conseguido el hombre. Es decir, pretenden una igualdad, pero sin hundir a nadie. Este sería el feminismo de la diferencia, que no sé si existe actualmente. Bien. Mientras todo esto, Edith Stein se compra un catecismo, se compra un misal y bien, y se aprende el misal y se aprende el catecismo. Tanto que cuando va a una parroquia a decir que quiere ser católica, le dice al párroco, mire, que yo quiero ser católica. Y el párroco le dijo, hombre, aquí tienes que prepararte. Y le dijo, pregúntenme. Claro, ya está. Y al final sabía más que el párroco. Pero bueno, entonces, vamos a ver. Entre que el cura se lo cree, el párroco se lo cree y ella se lo dice a su madre y su madre no la deshereda porque no tenía nada que heredar, pero su madre cogió un enfado del 29. No era fácil ir a su casa y decirle a su madre me hago católica. Bien, una noche en casa de unos amigos, los amigos se fueron a cenar por ahí y ella se quedó en casa y como se aburría, cogió de la biblioteca un libro de la vida de Santa Teresa y se lo leyó. Nada, tranquilamente, una noche te lees el libro de Santa Teresa como el que lee la novela. Y dijo, aquí está la verdad. Fijaros bien que Santa Teresa, seguro que habéis leído algo de ella, su manera de escribir es de lo más como quien escribe su diario, ¿no? Santa Teresa no es una literata. Santa Teresa escribe y mi madre leía libros de caballería y mi padre no sé qué y después escribe vino mi hermana. O sea, y esta mujer estaba acostumbrada a leer cosas muy sesudas. Pero ¿qué es lo que le convenció de Santa Teresa? Le convenció que no explica axiomas, explica vida. Volvemos a estar en la empatía. Santa Teresa no se esfuerza en explicarte por qué está enamorada de Dios. No, te lo dice. ¿Verdad? Y entonces se sube por las paredes o no sé qué, y te lo explica.
Entonces tú puedes decir, esta estaba... No, esta es la empatía, saber comprender que el otro está viviendo una realidad que es la que yo estoy buscando y que en los libros de filosofía no está. Santa Teresa, igual que ella, es una mujer fuerte. Mirad, quizá coincidieron tanto porque Santa Teresa, como Edith Stein, tuvo que pelear con todo lo que encontraba. La Inquisición, los confesores. Y la pobre mujer decía, pues a mí me han mandado a escribir, y el otro que la quería. Y decía, ¿pero qué les pasa a estos, no? Uno me dice que escriba, el otro que me mete en la cárcel, ¿pero de qué va? Y ella sigue explicando. Y esto es lo que hizo decir a Edith Stein, esta es la verdad. Y yo el primer día os dije que si yo tenía un enamoramiento de alguien era de esta mujer, de Edith Stein. Porque esta tozudez, pues se puede conseguir. Es que esto siempre me ha parecido que es el fundamento para hacer algo en la vida. Porque, claro, si en su momento hubiera hecho caso a que tú tenías que estar en casa, tener 11 hijos, no, ella fue contra todas las corrientes. Edith Stein se enamoró también, pero cuando se daba cuenta que se había enamorado y esto le impedía seguir con sus historias, lo dejaba. No es que Edith Stein no se enamorara, se enamoró, incluso le adjudicaron un medio novio y la querían casar y debió decir, ¿y es para qué os quiero? O sea, a mí me parece que le convenció Santa Teresa porque vio una luchadora por lo que creía firmemente. Por esto, ella con Santa Teresa dice, aquí está la verdad. Y si lee, cuando seguro que lo habéis leído, el libro de su vida, dices, a ver cuándo acaba esto. Porque es un poco cansina, ¿eh? Pero ya se lo leyó en una noche. Bien, desde el momento que se convirtió, ella, a ver, le prohibieron dar clase, le prohibieron dar conferencias, le prohibieron todo lo que se pueda prohibir. Era judía, iba con su estrella y todo prohibido. Y ella hablaba mucho con un abad de una gran abadía alemana y le decía, mire, total, yo por ahí no puedo hacer nada. Si yo me meto en un convento de carmelitas, el rezar y el amar, esto no me lo quita nadie, señores. Déjenme ir. Y le decían, no, porque tú puedes hacer mucho por la gente, y la pobre mujer que no. Ella tenía claro que puesto que en la vida de la enseñanza, que en la vida de las conferencias, que en la vida de las cosas no podía hacer lo mismo de otra manera. Había aprendido a rezar y había aprendido a amar y había aprendido a ofrecerse. Pues que me dejen hacer otra cosa. En lugar de hundirse en la miseria como cuando la tesis doctoral, dijo, bueno, vamos a ver, pues vamos para otro lado. Vuelvo a la realidad. Un convento de clausura supone trabajo manual, fregar platos, esas cosas. Yo no sé cuántos platos habría fregado Edith Stein. Coser, no creo que supiera coser. Y hacer comidas, dejémoslo en una tortilla francesa, ¿no? Porque que seas súper inteligente no significa que seas capaz de hacer cosas normales que hacemos cada día. Yo creo que la gente, cuando ella decía que quería ser carmelita, decían, ¿pero qué va a hacer allí? Las carmelitas se dedicaban a coser, a bordar, a hacer dulces, ¿no?
¿Y esa mujer qué había hecho toda su vida? Estudiar y escribir libros. Pues, señoras mías, ella fue carmelita y no sé si fregó o no fregó, pero siguió escribiendo libros. Es decir, que el valor de lo femenino tiene que estar en todos los ámbitos. Y conseguir esto, casi os diría que es más difícil conseguir esto en un convento que en una nación. Por el dichoso siempre se ha hecho así. Y lo digo para que veáis que ella siguió trabajando en lo que realmente quería. Escribió libros sobre San Juan de la Cruz y intentó llevar la vida sencilla que llevaban las monjas de su comunidad. Y bastante la tenían que querer, porque fueron las monjas alemanas en su convento que, viendo cómo se ponían las cosas, la convencieron para que ella y su hermana, que también se había convertido, pasaran a un convento de Holanda donde el nazismo no pegaba tan fuerte. Bien, Edith Stein tenía un modelo que era la reina Esther. Todos sabéis quién era la reina Esther. Una señora que era judía y que se casó con un emperador de esos, un emperador no, un rey de estos de por ahí. Y entonces hubo un primer ministro, que siempre los hay un poco pesados, que decidió hacer una limpia de judíos. Nadie sabía que Esther era judía. Claro, en cierto modo estaba protegida. Pero el primer ministro estaba construyendo una horca para colgar a su tío, que era judío. Y un día va su tío y le dice a Esther: mira, guapetona, que tú estás a salvo, pero no olvides que eres judía y hay un pueblo que depende de ti. Entonces ella pensó: algo tengo que hacer. Bien, el sultán o el no sé cómo era, porque esto es un cuentecito de la Biblia, no es que fuera una señora que existiera. Entonces, solo podías entrar en la sala del trono si te llamaba el rey. Si el rey no te llamaba, te cortaban la cabeza. Nada, una cosa normal. Entonces ella dijo: yo lo tengo que probar. Se puso sus mejores galas y dice que temblando entró en la sala del trono, y cuando Mardoqueo, no, me parece que era Mardoqueo, sí, creo que se llamaba así, si no, no me hagáis mucho caso, la vio tan hermosa, alargó el cetro y le dijo: reina Esther, para ti no hay ninguna norma, no temas. Y le preguntó a ver qué es lo que quería, y con sus artimañas consiguió que al que colgaran en la horca fuera el primer ministro y se diera libertad a los judíos. Entonces ella, cuando entra en el Carmelo, piensa: yo soy la reina Esther. Vuelvo a lo de antes. Y ella, un buen día, escribe a la priora y le dice que ella va a ofrecer su vida para salvar al pueblo judío. Lo dice en palabras bonitas, pero traducido es: deme permiso
que yo quiero entregar mi vida para salvar a mi pueblo. Y como la reina Esther, se expone a morir. Mirad, se ofrece como víctima expiatoria porque cree que esto es la mejor ofrenda y el mejor trabajo que puede hacer de toda su vida. Hay algo importante que es saber que al final de la charla os lo leeré. En la vida creemos que somos como seres independientes. La verdad real, y yo de esto no sé mucho, pero tengo una amiga que sabe mucho de estas filosofías modernas y de que, mira, lo cierto es que si yo tiro una pata de pollo en Huesca, lo sufren en África, en Australia y en Oceanía. No somos seres independientes. La energía es algo que nos une a todos. Y mis obras repercuten en el otro extremo del mundo, tanto para bien como para mal. Y creerse esto es tan importante como aceptar la cruz, es decir, mi entrega por el otro, aunque yo no le vea, de alguna manera le llega. Al final de su vida veréis que dice, he vivido para aprender a amar. Y esto es amar, creer profundamente que yo no vivo en un universo tirado como estaba el Principito en no sé qué planeta, no. Lo que yo hago en este planeta repercute en Palestina, en la China y en Honolulu de abajo. Por eso, si yo quiero liberar a mi pueblo y lo quiero con todas mis fuerzas, de alguna manera, esto funciona y esto es la cruz. De hecho, que Jesús muriera en la cruz es una tontería como otra cualquiera, si no es para decirnos, cualquier gesto que tú llegues a hacer tiene valor de eternidad. No se trata de ir colgarnos por ahí, no, es creer que lo que yo hago tiene valor de eternidad. Y esto es el misterio de la cruz. No sé si lo he explicado bien o si he dicho una herejía, pero es lo que creo. Bien, los judíos luteranos, calvinistas y demás hicieron un apaño para quedar bien con Hitler. Pío XII se mantuvo firme y entonces Hitler se enfadaba. Era un señor que tenía mal genio, yo no puedo deciros otra cosa. Encima, acordaros que os he dicho que Dief Stein estaba en Holanda. Los obispos holandeses van y escriben una carta, un edicto o lo que queráis en contra de Hitler. Con lo cual Hitler vuelve a enfadarse y entra en todos los conventos de clausura y detienen a todas las monjas judías y en todos los conventos y en todos sitios católicos donde hubiese un judío. Detenerlos supone llevarlos inmediatamente a Auschwitz. Y no hay más. Entonces, a Edith Stein le propusieron
irse a América como habían ido sus hermanos. Pero ya os he dicho que en el convento con ella vivía su hermana Rosa, que también se había convertido al catolicismo, pero a Rosa no le querían dar el visado. Por lo tanto, Edith Stein dijo que ella se quedaba. Y lo único que pide en su oración es que cuando llegue el momento pueda morir sin la ayuda de nadie, con la única ayuda de Dios, que dice ella que no haya ni hermanos de hábito, ni personas que me puedan ayudar o querer. Quiero vivir la cruz en todas sus consecuencias. El 7 de agosto, bueno, llegó a Auschwitz, era mayor y como podéis imaginar, fue directo a la cámara de gas. Muere como mártir, pero vuelvo a decir, muere por su pueblo. Y no para que se convierta a su pueblo, sino para que su pueblo encuentre la paz. En ningún momento dice que todos los judíos se hagan católicos. No, no, no. A su madre la acompañaba a la sinagoga. Su madre murió judía y sus hermanos murieron judíos. Ella pedía para que su pueblo viviera en libertad. Y dice, no me arrepiento de haberme entregado al amor. Esta es una frase bonita de aquellas que dicen escribano, ¿no? No. Y para terminar, no sé por qué ha caído en mis manos, igual que lo de la Meryl Streep. Vamos a pensar que lo he hecho bien y que va a salir lo que yo quiero. Leyendo no sé dónde esta tarde, me ha salido una carta que dicen que escribió Albert Einstein a su nieta antes de morir. No aseguran que lo hubiera escrito, pero si no, da igual. Quizá aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor. Un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor, cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir esa energía universal, querida Liesel, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende, todo lo puede, porque es la quinta esencia de la vida. Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que ha latido silenciosamente para ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedirte perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a esta última respuesta. Tu abuelo, Albert Einstein. Y ya está. Bueno, eso es todo. Si alguien quiere compartir alguna
Esto alguna no sé, reflexión no sé de verdad si es de Einstein, que lo he encontrado por ahí y he dicho, esto me pega, ya está.